Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a viajar, no a un lugar, sino a un tiempo. Un tiempo de aire húmedo y pesado, donde el sonido más fuerte no es el de un coche pasando, sino el de un mono aullador anunciando su territorio a kilómetros de distancia. Imagínense en medio de la selva de la península de Yucatán, hace unos 1200 años. El aire es tan denso que casi puedes masticarlo, y cada sombra parece moverse con vida propia. Es un entorno donde tu guía de supervivencia moderna sería tan útil como un manual de instrucciones de un microondas. Sinceramente, con los mosquitos, los jaguares y la total falta de wifi, probablemente no sobrevivirías a esto. Ni una semana. Así que, antes de acomodarte y agradecer por estar en tu cómoda cama, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Es lo que me ayuda a seguir investigando estas historias que, seamos sinceros, son mucho mejores de escuchar que de vivir. Y si puedes, comenta abajo la ciudad y la hora en que estás escuchando. Me gusta imaginar a nuestra comunidad esparcida por el tiempo y el espacio, todos relajándonos juntos. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo y empecemos nuestro viaje de hoy. Estás parado al borde de un claro. El sol del mediodía es tan fuerte que blanquea las piedras del patio ceremonial frente a ti. El calor ondula en el aire, distorsionando la imagen de una imponente pirámide que se eleva en escalones en el otro extremo. Pero tu mirada no está en la pirámide. Está en una figura sentada con las piernas cruzadas a la sombra de un pórtico, absorta en su trabajo. Es un escriba, un ahtzib, como se llamaría a sí mismo, un guardián del conocimiento, un artista, un burócrata divino. Y frente a él reposa uno de los objetos más fascinantes y frágiles de la historia humana. Un libro que todavía no es un libro. No se parece a nada que tengas en tu estantería. Es una larga tira de papel, de quizás unos 20 centímetros de alto, pero de varios metros de largo, doblada meticulosamente sobre sí misma como un acordeón o un mapa de metro absurdamente complicado. ¿Te has liado alguna vez para doblar un mapa, verdad? Ahora imagina hacer eso con un documento sagrado que tardó meses en fabricarse. La presión debía ser inmensa. Este objeto es un códice, y la historia de cómo se hace es tan compleja como la escritura que contendrá. El proceso comienza en la humedad del bosque, lejos del centro ceremonial. Sigues a un artesano que se adentra en la espesura, sus pies descalzos conocen cada raíz y piedra. Se detiene ante una higuera silvestre, el árbol copo. Con un cuchillo de obsidiana, afilado como el vidrio, hace incisiones cuidadosas en el tronco, no para matar al árbol, sino para cosechar un regalo. Corta un rectángulo en la corteza y con una delicadeza que contrasta con la fuerza de sus manos, comienza a tirar. Lo que quiere no es la corteza externa, áspera y protectora, sino la capa interna, el líber. Una capa de fibras suaves y flexibles que son el alma del papel. De vuelta en su taller, que es poco más que un porche abierto, el artesano sumerge estas largas tiras de fibra en agua, quizás en un arroyo cercano, dejándolas en remojo durante días para que se ablanden y se suelten. Luego viene la parte rítmica. Las coloca sobre una tabla de madera lisa y coge su mazo, una especie de martillo de madera con ranuras, y entonces comienza el golpeteo. Tum, 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 un sonido constante y metódico que resuena por la aldea. Cada golpe entrelaza y aplana las fibras, esparciéndolas, fundiéndolas en una sola hoja. Es un trabajo de paciencia. Golpear demasiado rasga la hoja. Golpear demasiado poco la deja frágil e irregular. Los historiadores todavía debaten si la producción de papel era un oficio tan especializado que pertenecía a un único gremio de artesanos que abastecía a toda una región, o
Si cada gran centro, como Tikal o Calakmul, tenía sus propios maestros papeleros con sus secretos y técnicas particulares. Viendo la pericia de este hombre, apuestas por la primera opción. Nadie llega a ser tan bueno en algo haciéndolo solo en sus ratos libres. Después de horas de golpeteo, la pulpa fibrosa se ha convertido en una hoja húmeda y pálida. Luego se estira sobre un marco de madera y se deja secar bajo el mismo sol que castiga las piedras del templo. El sol tropical hace su trabajo rápidamente, evaporando la humedad y encogiendo las fibras hasta que se convierten en una superficie cohesiva y fuerte, de color crema. Pero aún no está lista. Para el escriba, esta superficie es como una pared llena de imperfecciones. La tinta allí se correría y penetraría de forma irregular. Es aquí donde entra el toque final, lo que transforma el papel rústico en un lienzo sagrado. El artesano prepara una pasta fina de cal, un estuco, tan blanco y fino como el polvo de tiza. Con una espátula de madera aplica una capa finísima sobre la superficie del papel, rellenando cada minúscula grieta. Alisa, alisa de nuevo, hasta que la hoja tiene el brillo suave y la textura de una cáscara de huevo. Ahora sí, ahora está lista para recibir a los dioses, los números y la historia. Es un lienzo perfecto, esperando la tinta. Es curioso pensar que, para algunos documentos especialmente importantes, como las genealogías reales, no usaban papel de corteza de árbol, sino piel de venado, cuidadosamente tratada y preparada de la misma forma con una capa de estuco. Era el equivalente al papel de archivo permanente, hecho para durar generaciones. Vuelves tu mirada al escriba bajo el pórtico. Tiene ante sí una de esas largas tiras ya dobladas, formando páginas cuadradas. El códice está en blanco, un futuro a la espera de ser escrito. Es un objeto que lleva en sí el bosque, el arroyo, el sol y la habilidad de muchas manos. La mayoría de estos libros, como los que ves preparándose, no guardaban solo poesías o historias del día a día. Eran en su mayoría almanaques adivinatorios y astronómicos, herramientas para que sacerdotes y gobernantes entendieran los ciclos del tiempo, los movimientos de los planetas y la voluntad de los dioses. Dictaban cuándo plantar, cuándo guerrear, cuándo realizar una ceremonia. Eran el sistema operativo de la civilización maya. El escriba sumerge un pincel hecho de pelos finísimos en un pequeño cuenco de tinta negra, hecha de hollín de carbón. Duda por un momento, sus ojos fijos en la página en blanco. ¿Qué registrará allí? Un cálculo complejo sobre el ciclo de Venus, la profecía de un Catún, un ciclo de 20 años, o quizás el linaje de su señor, el rey, trazando su ascendencia hasta un dios fundador. La complejidad de la fabricación del libro ya es una advertencia. Lo que se escribirá allí no es para cualquiera. Es un conocimiento guardado bajo 7 llaves, en un libro que se pliega sobre sí mismo, escondiendo sus secretos en cada pliegue. Y estás a punto de descubrir que el papel era solo la primera barrera. La verdadera complejidad está por venir. El pincel del escriba, fino como una aguja, finalmente toca la página blanca. Su mano no tiembla, no hay vacilación. Con un único movimiento fluido, dibuja. No una letra, no un carácter abstracto, sino la cabeza de un jaguar, estilizada y compleja. Las manchas, los dientes, el ojo vigilante. Es una obra de arte en miniatura, y al lado dibuja otro glifo y otro más, agrupándolos en un bloque cuadrado que parece pulsar con significado. Te inclinas un poco más, tratando de entender la lógica, y te das cuenta de que estás ante un sistema de escritura que rompe todas las reglas que conoces. Aquí es donde comienza el verdadero dolor de cabeza, un dolor de cabeza que duró siglos. La escritura maya no es un alfabeto, donde un símbolo equivale a un sonido.
Y tampoco es un sistema de pictogramas, donde una imagen equivale a un objeto. La genialidad y la complicación infernal del sistema es que es ambas cosas a la vez, y el lector necesita saber cuándo es una y cuándo es otra. Piénsalo por un momento. Es como si en la misma frase la imagen de una manzana pudiera significar manzana o simplemente la letra M. Aprender español en Duolingo de repente parece una actividad relajante de fin de semana. Primero, tienes los logogramas. Es la parte más fácil. El hermoso y feroz dibujo de la cabeza de jaguar que el escriba acaba de pintar puede significar exactamente eso. Balam, la palabra maya para jaguar. Una mano dibujada puede significar agarrar o completar. Un escudo y un garrote juntos pueden significar guerra. Es intuitivo, visual. Es la parte que los primeros exploradores españoles llegaron a entender, pero se detuvieron ahí, asumiendo que era todo una colección de dibujos bonitos y simbólicos. Un error que retrasó el desciframiento 400 años. Pero entonces tu cerebro comienza a derretirse, porque el escriba en el mismo glifo muy parecido a esa misma cabeza de jaguar, pero más pequeño, y lo combina con otros dos símbolos completamente diferentes. En este caso, la cabeza del jaguar no significa jaguar. Representa solo el sonido de la primera sílaba de la palabra ba. El glifo de al lado, que parece una pluma, representa el sonido la. Y el último, quizás un pez estilizado, representa el sonido ma. Juntos deletrean fonéticamente la palabra balama, una palabra completamente diferente. Que puede significar hechicero o el nombre de una persona. El mismo símbolo, dos usos completamente distintos. Es el escriba quien decide cuál usar. Aquí reside la clave para el desciframiento, el hecho de que el sistema es mixto, logográfico y fonético silábico. Un rompecabezas que no se resolvió hasta el siglo XX. Pero para el lector de la época, el desafío era constante. Y para complicar las cosas, el escriba tenía opciones, muchas opciones. Una de las curiosidades más fascinantes y frustrantes de la escritura maya es la redundancia deliberada. Para una sola sílaba como ma, podían existir 4, 5, 6 glifos completamente diferentes que la representaban. No había un alfabeto fijo. Esto no era ineficiencia. Era un recurso artístico. El escriba podía elegir el glifo que mejor se ajustara estéticamente al bloque, como un diseñador gráfico que elige la mejor fuente. Si necesitaba un glifo más alto y delgado para equilibrar el cuadrado, usaba uno. Si necesitaba uno más redondo y ancho, usaba otro. El objetivo no era solo comunicar, sino crear una página visualmente armoniosa y bella. La escritura era arte. Observas al escriba trabajar. No escribe en una línea continua, de izquierda a derecha. Agrupa sus glifos en bloques cuadrados o rectangulares, y esos bloques se organizan en columnas dobles. El orden de lectura es como un suave vals. Comienza en el bloque superior izquierdo, desciende al bloque de abajo, luego sube al superior derecho, desciende de nuevo y solo entonces pasa al siguiente par de columnas. Es una lectura en zigzag. Es casi como un juego de Tetris, donde cada bloque de información debe encajar perfectamente para formar una pared de texto cohesiva, sin dejar espacios en blanco. El esfuerzo mental para componer y leer esto debía ser gigantesco. Te preguntas si los escribas sufrían de tendinitis o algo por el estilo, pero su postura es de una calma absoluta, como si simplemente estuviera respirando en la página. Los historiadores todavía debaten si la elección entre usar un logograma, la imagen de la palabra entera, o deletrearla con sílabas era puramente una decisión artística o si conllevaba un significado oculto. Usar el glifo principal de jaguar podría ser una forma más formal, más sagrada de escribir la palabra.
mientras que deletrearla fonéticamente podría ser para un contexto más común. O quizás era una forma de exhibir erudición. Un escriba hábil podía rimar visualmente los glifos, o crear juegos de palabras visuales y fonéticos que solo otro escriba de alto nivel podría entender. Era una capa de complejidad sobre otra. El escriba cambia de pincel, coge uno más fino y lo sumerge en un cuenco de tinta roja hecha del mineral cinabrio. Con ella dibuja los números y las fechas, destacando la estructura del almanaque que está creando. El rojo vivo sobre el blanco del estuco salta a la vista, organizando el flujo de información para el lector entrenado. La página comienza a cobrar vida, una mezcla de negro y rojo, de imágenes y sonidos codificados. Los propios glifos parecen vivos. Los escribas mayas frecuentemente animaban sus símbolos. Un glifo para piedra, tun, podía tener un pequeño ojo y una boca añadidos, personificando el concepto de tiempo que la piedra representaba. Un glifo para oscuridad podía tener una mandíbula esquelética. La escritura no era un conjunto de símbolos muertos, era una población de entidades vivas, interactuando entre sí dentro de los bloques. Miras la página que se está llenando. Es un tapiz denso e intrincado de significado. Es hermosa, sin duda, pero también es intimidante. Cada cuadrado es un enigma. Necesitas saber el vocabulario, los cientos de logogramas, las decenas de símbolos silábicos y todas sus variaciones. Necesitas entender el orden de lectura, las reglas artísticas, las convenciones religiosas. Queda claro que esto no fue hecho para ser leído por cualquiera. No era para el agricultor ni para el soldado. Esto era para la élite, de la élite. Y viendo la complejidad que se está tejiendo ante tus ojos, empiezas a sospechar que tal vez la dificultad era el objetivo desde el principio. Tu atención se desvía del códice y se fija de nuevo en el hombre que lo crea. ¿Quién es él? Por la forma en que se sienta con una calma digna, por las joyas de jade que adornan sus orejas y por el algodón fino de sus vestiduras, queda claro que no es un trabajador común. No ha pasado la mañana en los campos de maíz. Este es un ashtzib, un escriba, y en el mundo maya eso lo sitúa en un nivel exclusivo, en la cima de la pirámide social. Probablemente es el hijo menor de un señor local, o quizás incluso de la familia del propio rey, el ayau. Ser un escriba no era una profesión que elegías, era una identidad que heredabas, una función de prestigio reservada a la nobleza. Olvida la imagen del artista hambriento e incomprendido. Estos hombres eran los intelectuales, los científicos de datos y los asesores de comunicación de la realeza, todo en un solo paquete. ¿Cómo aprende alguien una habilidad tan aterradoramente compleja? Intentas imaginar su infancia. No había escuelas públicas, ni aplicaciones de idiomas. Su educación tuvo lugar en espacios exclusivos, las mulna o casas de libros, que eran talleres de élite directamente vinculados a los palacios reales. Allí, desde una edad temprana, habría comenzado su viaje. El primer paso no sería escribir, sino aprender la humildad del oficio, preparar los materiales. Habría pasado meses aprendiendo a moler los minerales para hacer los pigmentos, hematita para el rojo, carbón para el negro, arcillas para los amarillos y azules. Habría aprendido a fabricar los pinceles, atando con una precisión de cirujano los pelos de un conejo o de una ardilla a una caña. Solo entonces, con las manos ya encallecidas por la preparación, comenzaría la práctica de la escritura. Día tras día, sentado en patios como este, habría copiado los mismos glifos cientos, miles de veces. No en papel precioso, por supuesto. Habría usado fragmentos de cerámica, placas de madera o trozos de yeso. Casi puedes oír el sonido del pincel rascando la superficie de un fragmento. El joven noble frustrado
tratando de que la curva de la cabeza de un pájaro saliera perfecta. Es una rutina de disciplina monástica. Los historiadores todavía debaten si estas escuelas eran instituciones formales con un currículo fijo, como una universidad, o si el conocimiento se transmitía más íntimamente en 1200, un sistema de maestro a aprendiz dentro del clan familiar. Viendo la relación casi telepática entre los escribas más mayores y los más jóvenes que ves a lo lejos, moliendo pigmentos, la segunda opción parece más probable. Un legado transmitido de padre a hijo, de tío a sobrino. El currículo iba mucho más allá de la caligrafía. Para escribir sobre el mundo era necesario entenderlo. El joven escriba estudiaba las matemáticas vigesimales mayas, un sistema de base 20 que incluía el uso del cero, permitiendo cálculos astronómicos de una precisión impresionante. Memorizaba los calendarios, el sagrado Tzolkin de 260 días y el solar Hab de 365 días y cómo se entrelazaban en ciclos de 52 años. Aprendía historia, genealogía, mitología. Era el equivalente a una licenciatura en artes, historia, matemáticas y teología, todo al mismo tiempo, y los exámenes finales eran un poco más estresantes que los tuyos. Si te equivocabas en un cálculo, podías ofender a un dios o programar un festival para la fecha equivocada, lo que sería, digamos, socialmente embarazoso. Una curiosidad poco conocida es que esta profesión sagrada tenía sus propios dioses patronos. En un pequeño nicho cerca del escriba, notas una estatuilla de un mono aullador, esculpida con una expresión atenta e inteligente. Era uno de los patronos de los escribas, una deidad del arte, la música y la escritura. Los más importantes, sin embargo, eran los héroes gemelos del mito de la creación, el Popol Vuh. Ellos eran los escribas primordiales, los primeros artistas. Tener estos patronos divinos reforzaba la idea de que la escritura no era una invención humana, sino un regalo de los dioses, y los escribas eran sus intermediarios en la tierra. Su estatus era tan grande que, a diferencia de muchos artesanos, los escribas frecuentemente firmaban sus obras. En vasijas de cerámica exquisitas puedes encontrar la frase Utzib, su escritura, seguida del nombre del escriba. Estaban orgullosos de su habilidad y eran reconocidos por ella. En algunos relieves de piedra, los propios reyes se enorgullecen de su título de Ahatesib, mostrando que la habilidad de leer y escribir era un marcador definitivo de poder y realeza. No era solo una habilidad, era una virtud real. El hombre frente a ti ahora trabaja en una sección particularmente compleja del códice. Sumerge el pincel en la tinta negra, luego en la roja. Sus movimientos son económicos y precisos. No es solo un copista, es un autor, un compositor. Tiene la responsabilidad de registrar las hazañas del rey, de calcular las fechas para los rituales que mantienen el cosmos en orden, de interpretar los presagios que guiarán las decisiones del Estado. Lo que escribe no es solo un registro de la realidad, en cierto modo, la crea. Si el códice dice que el ritual se hizo, que el dios fue apaciguado, entonces esa se convierte en la verdad oficial, la historia. Es una responsabilidad abrumadora. Miras alrededor del patio. Otros escribas trabajan en tareas diferentes. Uno pinta una escena de batalla en una gran vasija cilíndrica que se usará para beber en un banquete. Otro, más viejo, supervisa la inscripción de un texto en una estela de piedra que se erigirá en la plaza. Cada uno es un especialista, un maestro en su oficio. Forman una pequeña y cerrada hermandad de conocimiento. Se entienden no solo por la lengua hablada, sino por este lenguaje visual y codificado que solo ellos dominan. Y esta exclusividad, esta concentración de todo el conocimiento escrito en manos de unas pocas docenas de personas en una ciudad, comienza a darte una nueva perspectiva. La complejidad de la escritura
No era un defecto, era una característica de seguridad, una encriptación. Y comienzas a entender que si incluso para esta élite el trabajo era tan exigente, quizás la comunicación perfecta entre todos ellos no siempre estaba garantizada. Por un instante, te permites creer que has dominado lo básico, la lógica del sistema mixto, la identidad de la élite que lo maneja. Pero entonces, una nueva complicación entra en escena cargada en los hombros de un mensajero. Acaba de llegar, cubierto de polvo y sudor, viniendo de una ciudad-estado a semanas de caminata de aquí. Quizás de la húmeda cuenca del Usumacinta, donde florecen las ciudades de Palenque y Yaxchilán. No trae un códice, sino una vasija de cerámica cilíndrica, pintada con una escena compleja y una larga franja de jeroglíficos. Un mensaje diplomático, un regalo para el rey local. El escriba principal, tu guía silencioso, es llamado para interpretar. Y es aquí donde entiendes que no existe la escritura maya. Existen las escrituras mayas. Estás a punto de presenciar el desafío de los dialectos visuales. Piensa en los acentos de la lengua hablada. Alguien del noreste de Brasil y alguien del sur hablan portugués, pero usan jergas diferentes, entonaciones distintas, a veces incluso palabras diferentes para la misma cosa. Ahora, imagina esa misma variación aplicada a un sistema de escritura que ya es un laberinto. Lo que el escriba de Tikal tiene ante sí es un texto escrito en el acento de Palenque, y la diferencia es notable. El escriba y sus colegas más graduados se reúnen alrededor de la vasija. Hay un murmullo bajo y estudioso. El primer desafío es la preferencia de grafía. El escriba de Palenque puede haber preferido deletrear fonéticamente casi todas las palabras, un estilo considerado verboso y algo obvio por aquí. En cambio, tu escriba local prefiere la elegancia y la ambigüedad de los logogramas. Es como leer un texto en inglés arcaico. Reconoces las palabras, pero el flujo es extraño, la construcción de las frases es anticuada. Tu escriba quizás piense con un toque de esnobismo: ¿por qué usar 3 glifos para decir escudo cuando un hermoso logograma ya hace el trabajo? El problema mayor, sin embargo, es el estilo artístico, la caligrafía. Los glifos de Palenque son famosos por su belleza etérea y fluida. Las líneas son finas, alargadas, casi como si hubieran sido dibujadas con una pluma sobre seda. En cambio, los glifos aquí en Tikal son más robustos, más sólidos y directos. Y si el mensaje viniera de Copán, en Honduras sería aún peor. Allí, los escribas desarrollaron un estilo barroco, casi tridimensional, donde cada glifo es una escultura en miniatura, llena de ornamentos y detalles secundarios. Intentar leer un texto de Copán es como intentar leer el prospecto de un medicamento escrito por un artista rococó. Es bonito, pero funcional. No tanto. Esta fragmentación estilística es un reflejo directo del paisaje político. El mundo maya nunca fue un imperio unificado bajo un único gobernante. Era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio rey, su propia dinastía y sus propias ambiciones. Como la antigua Grecia, eran un mosaico de rivales, socios comerciales y enemigos mortales. Esta rivalidad política alimentaba la innovación y la diferenciación cultural, y la escritura era un campo de batalla para el prestigio. Los historiadores todavía discuten si estas variaciones caligráficas eran solo un desarrollo natural, como la evolución de los acentos, o si eran en parte una declaración política deliberada. Una ciudad poderosa como Calakmul podría alentar a sus escribas a desarrollar un estilo único y complejo para diferenciarse de su gran rival, Tikal. Era una forma de decir: somos diferentes, y nuestro nivel de sofisticación es superior. Uno de los escribas más jóvenes señala un glifo específico en la vasija.
Es un conjunto de símbolos que tu escriba principal reconoce inmediatamente. Es un glifo emblema. Esta es una curiosidad fascinante. Cada gran ciudad-estado tenía su propio glifo emblema, que funcionaba como un escudo de armas real o el logotipo de la ciudad. Nombraba el linaje divino que gobernaba ese lugar. Al ver el glifo emblema de Palenque, una calavera de hueso con un adorno, el escriba confirma el origen de la vasija sin lugar a dudas. Es el equivalente la marca de agua en un documento oficial, una garantía de autenticidad. Pero el mensaje en sí todavía es un rompecabezas. Un escriba murmura a otro señalando un glifo. Es la cabeza de un tiburón o el dios del maíz con un adorno nuevo. La gente de Palenque es tan florida. La broma arranca una sonrisa discreta del grupo, rompiendo un poco la tensión. El trabajo de desciframiento continúa. Cada glifo es analizado. La forma, los afijos fonéticos que lo acompañan, su posición en el bloque. Una pequeña variación en la curva de una línea, un punto extra, podría alterar el significado completamente. Un mensaje simple como «El rey pájaro jaguar llegará para el festival» podría ser peligrosamente malinterpretado como «Un jaguar enfermo atacará los campos», si el lector no estuviera familiarizado con el dialecto visual local. La tarea del escriba, por lo tanto, no es solo leer. Debe ser un epigrafista comparativo, un diplomático lingüístico. Debe tener en su memoria visual no solo los cientos de glifos de su propia ciudad, sino también las principales variaciones de las ciudades vecinas y rivales. Es una carga intelectual inmensa. Esto arroja una nueva luz sobre la pregunta, ¿se entendían entre ellos? La respuesta es un quizás muy complicado. Un escriba de Tikal estaba perfectamente alfabetizado en Tikal. Llevar a ese mismo escriba a Copán y pedirle que leyera una estela recién inaugurada sería como pedirle a un hablante de español moderno que leyera en voz alta un texto en galaico-portugués medieval. Captaría la esencia, pero los detalles, los matices, las bromas internas, gran parte se perdería en la traducción estilística. Finalmente, después de una larga y silenciosa deliberación, el escriba principal llega a una conclusión. Traduce el mensaje para el señor local, que esperaba pacientemente. La expresión en su rostro se suaviza. El mensaje era de paz, una invitación para la celebración de la ascensión de un nuevo rey. El aire en el pequeño círculo de Bursin Nobles se vuelve más ligero. La vasija, antes un objeto de sospecha, ahora es una obra de arte para ser admirada. Te quedas con la imagen de estos hombres, los más letrados de su sociedad, luchando por entender a sus propios pares de una ciudad diferente. La escritura que debería unir y estandarizar el conocimiento era aquí un espejo de la fragmentación del poder. Cada escuela de escribas, en su orgullo y aislamiento, añadía una capa más de complejidad, una barrera más a la legibilidad universal. El problema de la comprensión no era solo vertical, entre la élite y el pueblo, era también horizontal, entre la propia élite. Ahora que entiendes las barreras del material, de la estructura de la escritura y de los dialectos regionales, vamos a añadir la capa final de complejidad, la más humana de todas, el ego del artista. El escriba que observas no es una impresora, no está simplemente copiando información, es un maestro calígrafo, un pintor. Y como cualquier gran artista, la necesidad de innovar, de lucirse, de dejar su marca personal. Y es en ese impulso creativo donde la claridad a menudo se sacrifica en el altar de la belleza. Su arte no solo transmite el mensaje, lo complica. Lo observas mientras se prepara para dibujar un glifo que ya ha aparecido otras veces en la página. Pero esta vez no lo dibuja de la misma manera. Se siente un poco más extravagante. Añade un pequeño adorno aquí, una espiral allá,
Engrosa una línea. Añade un patrón de sombreado en un área vacía. Esto es la elaboración. Los elementos esenciales del glifo todavía están ahí, pero ahora están vestidos para una fiesta de gala. Para un lector menos entrenado, estas florituras decorativas pueden confundirse con partes significativas del glifo, creando una confusión innecesaria. Es la diferencia entre una letra A impresa y la misma letra en una caligrafía gótica ornamentada. Ambas son A, pero una requiere mucho más esfuerzo para ser reconocida. A continuación, hace algo aún más ingenioso y confuso. Necesita escribir Señor de la Montaña, Aquabits, en lugar de poner el glifo para Señor, Akota, al lado del glifo para montaña, Bits. Dibuja el glifo Wits y luego, con una precisión increíble, dibuja una versión en miniatura del glifo AJ justo en medio de él. Esto es una infixación, un glifo dentro de otro. Es una solución elegante que ahorra espacio y demuestra una habilidad tremenda, pero también exige que el lector tenga un ojo de águila para percibir la pequeña forma anidada allí dentro. Es el equivalente a un programador que en lugar de usar una variable clara, decide usar un emoji como nombre de la variable. Funciona si sabes qué buscar, pero ciertamente no ayuda a la claridad. Pero la verdadera obra maestra de la complicación artística es la conflación. El escriba necesita registrar el nombre de una deidad que combina los atributos del jaguar y del fuego. En lugar de dibujar los dos glifos, uno al lado del otro, los fusiona. Dibuja la cabeza del jaguar, pero reemplaza la oreja por el glifo que significa fuego. Kak crea un único ser híbrido, una nueva imagen que lleva el significado de dos. Es genial, es poético. También es una pesadilla para quien está intentando crear un diccionario. Tú, como lector, necesitas no solo reconocer el jaguar y el fuego, sino también entender que han sido combinados y que esa combinación es intencional. Muchos de los textos que sobrevivieron no están en códices, sino en cerámicas pintadas, usadas por la élite para beber chocolate caliente en banquetes. Estas vasijas eran el lienzo perfecto para que los escribas exhibieran su talento caligráfico. Los textos en ellas son notoriamente difíciles de leer, llenos de variaciones artísticas y glifos escritos de maneras únicas. Los historiadores todavía discuten si esta constante innovación artística era una exigencia de los patrones, el rey queriendo que la vasija de su banquete fuera más impresionante que la del rey vecino, o si era una competencia interna entre los propios escribas para ver quién era el más virtuoso y creativo. Tal vez un poco de ambos. Puedes imaginar a un escriba mirando por encima del hombro de su colega y pensando: «Ah, usó una conflación allí. Bonito, pero yo puedo hacerlo mejor». El apogeo de esta fusión entre arte y escritura es una práctica rara y deslumbrante. Los glifos de figura completa son el pináculo de la ostentación caligráfica. Tu escriba, quizás para marcar el inicio de un nuevo ciclo, importante en el almanaque, decide lucirse. En lugar de dibujar un bloque de glifos normal, dibuja una escena en miniatura. Para registrar la fecha, dibuja una figura divina que representa el número 9, y esa figura lleva sobre sus hombros, como una mochila, la figura del dios que representa el mes Pax. La escena entera, las dos figuras interactuando, es la fecha. Es la escritura transformada en un pequeño diorama dinámico. Es de una belleza impresionante y para el lector no iniciado, completamente indescifrable. Ya no estás leyendo palabras, estás interpretando una obra de teatro en miniatura. Un colega más joven, al ver esto, probablemente solo sacude la cabeza con admiración y un poco de desesperación, pensando en los años de práctica que aún tiene por delante. El resultado de toda esta libertad artística es que no había un patrón fijo. Cada texto era una actuación única.
Un escriba podría estar totalmente familiarizado con el estilo de su maestro, pero tener dificultades para leer el trabajo de un colega del otro lado del patio que tenía un estilo más abstracto. Puedes imaginar la escena. Disculpe, Kinich, ¿qué quiso decir exactamente con este glifo que parece un jaguar tosiendo una mazorca de maíz? ¿Es una metáfora para la cosecha o simplemente tenía hipo? El escriba se inclina hacia atrás, con los ojos entrecerrados, admirando la página, el equilibrio entre los glifos negros y los números rojos, la forma en que los bloques se organizan en el espacio blanco, los pequeños florituras que dan vida a las figuras. Para él, claridad y belleza no son objetivos opuestos, son la misma cosa. Un texto claro es un texto bello y armonioso, y la belleza exige complejidad y virtuosismo. No está creando un manual de instrucciones, está componiendo una sinfonía visual. Y te das cuenta de que la dificultad que sentimos hoy para leer estos textos no es una casualidad ni un fracaso del sistema, es un testimonio de su éxito. El objetivo no era la comunicación, era la creación de objetos de poder y belleza, cuya propia dificultad de lectura reforzaba el valor y el secreto del conocimiento que contenían. El arte no estaba al servicio de la escritura. El arte era la escritura. Te sientes un poco más confiado. Ya has entendido la corteza de higuera, la danza de los logogramas y sílabas, los acentos regionales y las florituras del artista. Piensas, ok, si tuviera un buen diccionario y una guía de estilos, tal vez podría lograrlo. Pero entonces te encuentras con la muralla más alta e infranqueable de todas, el propio lenguaje. Incluso si pudieras traducir perfectamente cada glifo, lo que obtendrías no sería un texto claro y directo. Estarías leyendo poesía de la más alta y oscura categoría, una jerga ritualística que hace que los documentos legales de hoy parezcan literatura infantil. Lo que nuestro escriba está escribiendo en el códice no es el maya que se habla en el mercado, para negociar el precio del cacao o para chismear sobre los vecinos. Está usando un registro lingüístico elevado, un habla de los dioses, Chulkop. Es un lenguaje que existe para distanciar lo sagrado de lo mundano. Es la diferencia entre decir «el rey murió» y decir «su aliento blanco se fue al octavo cielo». Una frase es información, la otra es un evento cósmico, y los códices están llenos de la segunda opción. La principal herramienta de este lenguaje es la metáfora. Los mayas eran maestros en esto. Para ellos, la guerra no era guerra, era fuego y estrella. Un nacimiento real no era solo un nacimiento, era el amanecer de un nuevo sol. La muerte de un noble, como ya vimos, no era un fin, sino una transición poética. Entró en el camino, entró en el agua, o en una expresión militar, su pedernal y su escudo cayeron al suelo. Para entender una sola frase, necesitas tener acceso a todo este diccionario de metáforas. Es como intentar montar un mueble de IKEA, pero el manual de instrucciones fue escrito por un poeta simbolista, poético, sin duda. Práctico, ni un poco. Otra característica que impregna estos textos es el paralelismo. Es un recurso poético donde se dice la misma cosa dos o más veces, pero con palabras ligeramente diferentes, para dar énfasis y un ritmo encantatorio. El texto podría decir, la oscuridad cayó sobre la tierra, el rostro del sol se escondió. Ambas partes significan anocheció, pero la repetición crea una sensación de solemnidad e importancia. El gran épico maya, el Popol Vuh, que fue transcrito al alfabeto latino después de la conquista, está repleto de este estilo. Es una marca registrada de la literatura formal mesoamericana. Para el escriba y el sacerdote, esto era el culmen de la elocuencia. Para el lector moderno, y probablemente para el maya común de la época,
Esto hace los textos más largos, repetitivos y menos directos. Ahora añade a esto la complejidad teológica. El panteón maya no era simple. Había cientos de dioses, muchos con nombres larguísimos, múltiples aspectos y relaciones confusas entre sí. Un texto puede mencionar al dios Yi-Chi de la tríada de Palenque interactuando con una manifestación del dios del maíz. Para el escriba, esto era perfectamente claro. Para cualquier otra persona, es un enredo de nombres y conceptos que exige un doctorado en religión maya para ser desenmarañado. Imagina a un rey dando un discurso y en lugar de decir, vamos a recortar gastos, dice, el sustento del pueblo será mejor guardado en el corazón de la montaña sagrada. Queda más bonito en el papel, pero el efecto en tu bolsillo es el mismo. Intentas imaginar el sonido de estas palabras. No fueron hechas para ser leídas en silencio, como lo haces ahora. Fueron hechas para ser cantadas, entonadas en un ritmo bajo e hipnótico por un sacerdote en una cámara oscura de un templo, el aire pesado con el olor dulzón del incienso de copal quemándose. El sonido resonaría en las paredes de piedra, transformando las palabras escritas en un hechizo sonoro. La complejidad del lenguaje servía también a este propósito acústico, creando una experiencia sensorial completa, diseñada para inspirar temor y reverencia. Los historiadores todavía discuten el origen de este lenguaje tan particular. Era una forma arcaica de la lengua maya, un dialecto antiguo preservado en los rituales, de la misma manera que la Iglesia Católica usó el latín durante siglos. ¿O era una construcción artificial, una jerga deliberadamente creada por la élite sacerdotal para garantizar que sus secretos permanecieran secretos, una especie de criptografía lingüística? La respuesta probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Era un lenguaje que evolucionó para ser exclusivo. Una curiosidad poco conocida que demuestra la sofisticación de esta escritura es el uso de marcadores gramaticales para indicar citas. El escriba podía incluir un pequeño glifo que significaba esencialmente según dicen o así fue dicho. Esto mostraba que la frase siguiente no era una simple declaración, sino una cita de una profecía antigua o de un texto sagrado, confiriéndole una autoridad inmensa. Era el equivalente académico de citar tus fuentes, pero hecho dentro de la propia estructura de la frase. Imagina la escena. Un joven aprendiz intentando anotar lo que dice el sacerdote principal. El sacerdote declara: y la gran serpiente emplumada descendió sobre la montaña cuando Venus brilló como una antorcha. El aprendiz, nervioso, susurra: disculpe, maestro, ¿eso quiere decir que el rey ha llegado o que va a llover? La ambigüedad era una herramienta de poder. Miras de nuevo el códice frente a ti. Cada bloque de glifos ahora parece una caja fuerte. ¿Te has dado cuenta de que descifrar los símbolos es solo la primera cerradura? La segunda, más difícil, es entender el alma poética y metafórica de la lengua. Un agricultor maya podría, con mucho esfuerzo, quizás reconocer el dibujo de una mano o de un pez, pero no sabría que la frase pez en la mano era una metáfora para la conclusión de un ciclo sacrificial. El conocimiento no estaba solo en las palabras, estaba en la interpretación de la poesía detrás de ellas. La escritura era un código, y dentro de ese código había otro, una cifra hecha de metáforas, paralelismos y teología compleja. Era una matriosca de secretos, donde cada capa revelaba otra aún más hermética. Esto no era un fallo del sistema, era su propósito fundamental. Garantizar que el conocimiento más profundo, las llaves del cosmos y del poder, permaneciera exactamente donde debía estar, en manos de unos pocos. Ahora, todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, formando una imagen clara y algo cínica. ¿Por qué tanto esfuerzo?
¿Por qué crear un sistema de escritura que exige una vida entera de dedicación para ser dominado, que varía de ciudad en ciudad, que se esconde detrás del arte y la poesía? La respuesta es tan antigua como la propia civilización. El conocimiento es poder, y un conocimiento que nadie más puede leer es el poder absoluto. La complejidad de la escritura maya no era un error en el sistema, era el principal recurso de seguridad. Levantas la mirada del escriba y la diriges al hombre al que sirve, el ayau, el rey, que observa la escena desde un trono de piedra sombreado. Su poder no proviene solo de sus ejércitos o de sus riquezas. Proviene de su capacidad para convencer a su pueblo de que está en comunicación directa con los dioses, que entiende los secretos del cosmos y que su linaje fue divinamente elegido para gobernar. Y la escritura es la principal herramienta para mantener esa fachada. Es la tecnología de control por excelencia. Piensa en las estelas de piedra que se erigen en la plaza principal. Son la valla publicitaria del rey. Tu escriba o un colega suyo fue quien compuso el texto para ser esculpido allí. ¿Y qué dice el texto? Traza la genealogía del rey, saltándose algunos tíos inconvenientes, y la conecta directamente a un héroe fundador o a una deidad. Registra sus victorias militares, quizás con una ligera exageración. La estela dice que el rey lanza humo, capturó a 500 enemigos él solo. La verdad puede ser un poco menos glamurosa, pero una vez que está esculpida en un monumento de 3 metros de altura, se convierte en la historia oficial. No discutes con la historia cuando puede, literalmente, caerte encima. Luego está el control del tiempo, la función principal de los códices, como el que se está haciendo ahora. Son el calendario secreto del rey. Solo él y sus sacerdotes, leyendo estos almanaques, saben los días auspiciosos para plantar el maíz, para comenzar una campaña militar, para realizar el ritual que traerá la lluvia. El resto de la población vive a merced de este conocimiento. Si el rey declara que los dioses exigen un festival en su honor en la próxima luna llena para garantizar una buena cosecha, ¿quién va a discutir? Solo él tiene acceso al cronograma divino. No solo gobierna el espacio, sino también el tiempo. La autoridad del rey era inseparable de su papel como principal líder religioso. Uno de los rituales más importantes, frecuentemente registrado en piedra y cerámica, era el autosacrificio, el derramamiento de sangre real. El rey se perforaba su propia lengua u oreja con una espina de raya y la sangre se recogía en papel que luego era quemado. Se creía que el humo de sangre abría un portal al mundo sobrenatural, permitiendo la comunicación con los dioses y ancestros. Y la escritura estaba allí para registrar. En tal día, el rey tal se perforó y conjuró al dios tal. Era la prueba, el recibo de la transacción divina que legitimaba su poder. Los historiadores todavía discuten un punto crucial. ¿El analfabetismo generalizado era solo una consecuencia natural de la dificultad de la escritura o era una política de Estado activa? La élite evitó deliberadamente cualquier tipo de simplificación o enseñanza masiva para proteger su monopolio de la información. Mirando la estructura social a tu alrededor, la respuesta parece obvia. La alfabetización masiva sería una amenaza directa al orden establecido. Es la versión antigua de se aplican términos y condiciones, donde los términos están escritos en un lenguaje poético, en un dialecto que solo una docena de personas entiende, y el documento está encerrado en un templo. Buena suerte para impugnar tu cobro de tributos. Y la escritura no era vista solo como un registro. Una curiosidad poco conocida es que los mayas creían que la palabra escrita tenía una esencia propia, una conexión física y espiritual con la cosa que representaba. El nombre de un rey esculpido en un monumento no era solo su nombre, era una extensión de su alma.
Por eso, uno de los actos más potentes de guerra era profanar los monumentos del enemigo. Soldados de una ciudad victoriosa iban a las estelas del rey derrotado y con martillos y cinceles borraban cuidadosamente su nombre y su rostro. No era simple vandalismo, era un acto de asesinato espiritual, un intento de borrar a esa persona de la historia y disminuir su poder en el más allá. Miras a un plebeyo que pasa por la plaza, lanzando una mirada reverente pero perpleja a una gran estela. Un amigo podría preguntar qué está escrito allí. Él probablemente se encogería de hombros y diría: «Es sobre el rey, es muy importante y los dioses lo quieren». El mensaje general era claro, pero los detalles, la base de todo el poder, permanecían ocultos, y ese era el objetivo. El escriba finalmente termina la página. La revisa, su rostro impasible. Enrolla cuidadosamente el códice y se lo entrega a un sacerdote que lo esperaba. Este, a su vez, lo llevará a los aposentos reales. Ese objeto frágil, hecho de corteza de árbol y tinta, es una de las joyas de la corona. Es un instrumento de gobierno, un arma de propaganda, un mapa del cosmos. Ahora lo entiendes. La razón por la que la escritura era tan difícil de leer, incluso entre los propios escribas de diferentes regiones, es que nunca fue destinada a una lectura fácil. La exclusividad era su función primaria. La ilegibilidad para las masas no era un problema a resolver, era la solución. El patio ceremonial donde trabajaba el escriba se disuelve. El aire húmedo y lleno de vida de la era clásica se seca y se llena de polvo. El tiempo salta hacia adelante, más de 600 años. Estás en el mismo lugar, la península de Yucatán, pero el mundo es irreconocible. El año es 1562. Las grandes pirámides aún se elevan en el horizonte, pero ahora son ruinas silenciosas, abrazadas por la vegetación. El poder ya no reside en los tronos de piedra de los reyes mayas, sino en las iglesias de piedra blanca que comienzan a salpicar el paisaje. Un nuevo dios ha llegado, traído en barcos, y es un dios celoso. Estás en la plaza de la ciudad de Maní. El sol de julio castiga sin piedad. El aire no huele a incienso, sino a miedo. En el centro de la plaza se ha erigido una estructura siniestra, una enorme pira de madera seca. Reunida a la fuerza, la población maya local observa en silencio, sus rostros una máscara de aprensión. Soldados españoles con armaduras y alabardas se aseguran de que nadie se vaya. Y presidiendo todo, una figura austera con un simple hábito franciscano. Sus ojos son penetrantes, inteligentes, ardiendo con el fuego de la convicción. Este es Fray Diego de Landa. No se ve a sí mismo como un villano. En su mente es un salvador, un médico del alma que necesita amputar un miembro gangrenado para salvar al paciente. Lo que llevó a este momento fue el descubrimiento de Landa de que sus conversos mayas, que asistían a misa y se confesaban, continuaban practicando su antigua religión en secreto, venerando a sus ídolos en cuevas y bosques. Para él, esto era más que herejía, era una traición, y la respuesta sería terrible, un espectáculo de poder para quemar el paganismo de raíz. Esto sería un auto de fe. Una antorcha es entregada a Landa. Las llamas danzan en el calor opresivo. Se acerca a la pira. Y entonces frailes comienzan a traer los objetos a ser destruidos, ídolos de cerámica y madera, máscaras rituales. Y entonces los ves, los códices, decenas de ellos, los mismos libros de corteza de higuera, doblados en acordeón, cubiertos con el estuco blanco que viste preparar con tanto cuidado. Son los registros de generaciones, la ciencia, la historia, el alma de un pueblo. Y uno por uno son arrojados sobre la madera seca. El fuego se enciende. El crepitar de la madera se mezcla con los cánticos en latín de los frailes,
una sonoridad ajena en este lugar. Las llamas crecen, lamiendo los objetos. Observas, impotente, mientras el fuego alcanza el primer códice. El estuco blanco se agrieta y se oscurece. Los bordes del papel de corteza de higuera se curvan, se ennegrecen y se deshacen en una lluvia de cenizas brillantes que ascienden con el humo. Una página se abre con el calor, revelando por un último y breve segundo los glifos coloridos, los dibujos de los dioses y los cálculos astronómicos, antes de ser consumida por las llamas. Aparentemente, el mejor enfoque antropológico para entender los libros del diablo de una cultura era simplemente prenderles fuego a todos. Una metodología, digamos, bastante directa. Los historiadores todavía discuten sobre la escala de aquel día trágico, el 12 de julio de 1562. En sus propios escritos, Landa admitiría haber quemado 27 códices. Pero ese número parece pequeño, quizás simbólico. Cada ciudad importante probablemente tenía su propia colección, sus propios archivos sagrados. El número de libros que se convirtieron en humo en ese y otros actos similares por todo Yucatán fue, muy probablemente, de cientos, quizás miles. Estamos debatiendo el tamaño exacto de la biblioteca que perdimos para siempre. El olor a humo y papel quemado llena el aire. Entre la multitud maya no hay gritos, solo un silencio pesado, conmocionado. Están viendo cómo su identidad colectiva es incinerada. Los libros que contenían sus genealogías, que probaban la nobleza de sus linajes, los almanaques que guiaban sus cosechas, los textos proféticos que daban sentido al tiempo, todo transformándose en nada. La hoguera de Landa era una herramienta de amnesia cultural, y aquí reside la gran y amarga ironía de la historia. Años después, tras ser llamado de vuelta a España para responder por su crueldad, el propio Diego de Landa escribiría una obra monumental llamada Relación de las Cosas de Yucatán. En ese libro describiría en detalle la cultura maya que él mismo intentó destruir, sus costumbres, su organización social, su calendario, y crucialmente dibujó algunos de los glifos mayas e intentó crear un alfabeto basado en una incomprensión fundamental del sistema. A pesar de sus errores, este libro, escrito por el destructor, se convertiría, siglos más tarde, en una de las claves más importantes para los estudiosos que intentarían descifrar la escritura. Es la definición de un giro irónico. El hombre que quemó la biblioteca escribió la guía de referencia sobre ella, convirtiéndose en el archivista jefe del conocimiento que él mismo aniquiló. Imagina lo que se perdió. No eran solo almanaques adivinatorios. Podrían haber existido textos de historia, filosofía, medicina, tratados de matemáticas, colecciones de poesía. Todo se convirtió en humo para calentar la certeza de un solo hombre. El fuego comienza a disminuir, dejando atrás solo una pila de cenizas calientes y brasas. El sol se pone, pintando el cielo con los mismos en colores de la hoguera. La multitud se dispersa lentamente, en silencio, dejando la plaza vacía. Te quedas allí, sintiendo un vacío que resuena a través de los siglos. El sistema de conocimiento tan celosamente guardado, protegido por capas y capas de complejidad intencional, demostró ser terriblemente frágil. La gran muralla criptográfica de los escribas no fue derribada por un descifrador rival, sino por una antorcha. La gran mayoría de los secretos de los mayas no se volvieron simplemente difíciles de leer. Simplemente dejaron de existir. Del humo y las cenizas de maní te transportas de nuevo. El aire ya no es caliente y polvoriento, sino fresco, seco y silencioso. Ya no estás en una plaza soleada de Yucatán, sino en el santuario climatizado de una gran biblioteca europea, quizás en Dresde, París o Madrid. Ante ti, bajo una placa de vidrio, reposa uno de los objetos más raros del mundo, un superviviente, un fantasma de papel.
uno de los únicos 4 códices mayas que escaparon cultural. ¿Cómo sobrevivieron? Suerte, pura y simple suerte. Probablemente fueron enviados a España como curiosidades exóticas por conquistadores o clérigos antes de que la furia iconoclasta de Landa alcanzara su apogeo. Fueron a parar a las colecciones de nobles y cardenales, objetos extraños de un mundo extraño, y allí se quedaron, olvidados durante siglos. Son los refugiados más improbables de la historia, escapando de la hoguera por haber sido confundidos con artículos de decoración, de cientos, quizás miles de libros. Estos son los únicos que quedaron. El primero y más famoso es el que está frente a ti, el Códice de Dresde. Es la estrella de rock de los códices. Con 39 hojas pintadas en ambos lados, es el más completo y artísticamente refinado. La caligrafía es elegante, las figuras de los dioses y animales están pintadas con colores vibrantes. Es una obra de arte, pero su verdadero tesoro es su contenido. Es un manual astronómico de una precisión aterradora. Contiene tablas que predicen eclipses solares y lunares con un margen de error de solo unas pocas horas. Y lo más famoso, posee un calendario completo del planeta Venus, mapeando su ciclo de 584 días con una exactitud que solo fue superada en el siglo XX. Era el conocimiento que permitía a los sacerdotes mayas alinear sus ceremonias y profecías con los movimientos de los cielos. Luego tenemos el Códice de Madrid. Es el trabajador del grupo. Es el más largo, con 56 hojas, pero su ejecución más rústica es, pareciendo ser el trabajo de varios escribas de diferentes niveles de habilidad. Si el de Dresde era el libro del astrónomo jefe, el de Madrid era la guía de campo del sacerdote local. Es un almanaque práctico, casi un manual de instrucciones para la vida diaria. Tiene secciones sobre agricultura, caza, tejido e incluso apicultura. Una curiosidad fascinante es esta sección sobre el manejo de abejas sin aguijón, una práctica importante para los mayas, que usaban miel en rituales y como edulcorante. El códice muestra a los dioses supervisando las colmenas, vinculando esta actividad mundana a lo sagrado. Esencialmente, es el almanaque del granjero divino, con consejos sobre cuándo plantar el maíz y cuándo ofrecer un pavo para garantizar el favor del dios de la lluvia. El tercer superviviente es el Códice de París. Es el más dañado por el tiempo, un fragmento pálido de su antiguo esplendor. Gran parte del estuco se ha desprendido, llevándose consigo los glifos. Pero lo que queda es fascinante. Parece tratar sobre profecías vinculadas a los catunes, los ciclos de 20 años que estructuraban la visión maya de la historia. Cada catún tenía su propio dios regente y sus propios presagios. El códice también muestra representaciones de las constelaciones mayas, que no eran las mismas que las nuestras. El cielo maya estaba poblado por jaguares, serpientes, escorpiones y murciélagos. Finalmente, tenemos el patito feo, el Códice Grolier, hoy llamado Códice Maya de México. Durante décadas, su autenticidad fue ferozmente debatida. Es muy diferente de los otros, un fragmento de solo 10 páginas, sin colores, con dibujos simples y una caligrafía casi apresurada. No tiene la belleza del de Dresde ni la complejidad del de Madrid. Durante mucho tiempo, los académicos discutieron si no era una falsificación genial. Era el equivalente a encontrar una nota para comprar pan y debatir durante 50 años si fue escrita por un gran autor o por el panadero. La ciencia moderna, sin embargo, ha confirmado que el papel de corteza de higuera data del siglo XIII, convirtiéndolo en el más antiguo de los 4. Los historiadores todavía debaten el porqué de su estilo tan rústico. ¿Sería una versión de bolsillo para un sacerdote viajero? ¿Un producto de una región o período con menos recursos? ¿O un estilo minimalista intencional? El Grolier
nos muestra que existía una variedad aún mayor de estilos de libros de lo que imaginábamos. Estos 4 libros son nuestra única ventana directa al universo literario maya. Y es una ventana muy pequeña y muy sucia. Todos ellos son principalmente de naturaleza adivinatoria y astronómica. ¿Dónde están las grandes crónicas históricas que sabemos que existieron? ¿Dónde están los tratados de medicina, las colecciones de mitos, la filosofía, la poesía? Perdidos. Intentar reconstruir toda la sabiduría maya a partir de estos 4 libros es como intentar entender toda la cultura del siglo XXI estudiando solo un ejemplar de la Biblia, un almanaque de jardinería, una carta astral y un manual de instrucciones de un coche. Aprendes algo, pero la imagen es terriblemente incompleta y distorsionada. Te alejas del vidrio, dejando el códice en su sueño silencioso y climatizado. Estos 4 supervivientes son testigos preciosos, pero también trágicos. Son un eco casi inaudible de una vasta biblioteca que se convirtió en humo. Son la prueba del conocimiento que existió y la medida de la inmensidad de lo que se perdió. Representan el inicio de un viaje de redescubrimiento. Un rompecabezas con el 99% de sus piezas faltantes. Y mirando las filas de glifos silenciosos, te enfrentas al siguiente gran obstáculo de la historia. Estas páginas podían ser vistas, pero durante siglos nadie más en la Tierra sabía cómo leerlas. Dejas la biblioteca atrás y entras en un vacío. Un silencio que dura casi 300 años. Es el periodo más frustrante de esta historia. Los glifos no desaparecieron. Están ahí, visibles, tercamente grabados en estelas de piedra que son lentamente devoradas por la selva, pintados en las paredes de tumbas húmedas y, por supuesto, guardados en las páginas de los 4 códices que duermen polvorientos en Europa. Las palabras están todas ahí. Lo que desapareció fue la memoria. La llave que abría este lenguaje se perdió y la escritura más sofisticada de las Américas cayó en un silencio absoluto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un conocimiento tan vital, practicado durante más de un milenio, puede simplemente evaporarse? Sucedió de forma sorprendentemente rápida, como una llama que es súbitamente privada de oxígeno. La conquista española no solo quemó los libros, demolió toda la estructura social que los producía y los leía. Las cortes reales que patrocinaban a los escribas fueron aniquiladas. Los linajes nobles que proporcionaban a los aprendices fueron rotos. Las escuelas de escribas, las mulnaa vinculadas a los palacios, fueron cerradas, sus maestros dispersados o muertos. El incentivo para aprender y el riesgo de hacerlo cambiaron drásticamente. Para un joven maya inteligente en el siglo XVII, el camino hacia el prestigio ya no era aprender el complejo arte de los glifos. Era aprender español, aprender latín, entrar en el sacerdocio católico. La escritura antigua era ahora activamente peligrosa. Era la escritura del diablo, la marca de la idolatría. Ser atrapado practicándola podría llevar a acusaciones de brujería, a castigos severos. Imagina el escenario. El abuelo sabe leer los textos antiguos, pero tiene miedo de enseñar. El padre quizás reconoce algunos de los símbolos que veía dibujar al abuelo, pero ya no sabe su significado preciso. El nieto ve los glifos en una ruina y los percibe solo como dibujos de los antiguos. En 3 generaciones, una tradición de 1000 años se transforma en folclore. El conocimiento se desvanece. El sistema de escritura también perdió su función práctica. Fue diseñado para registrar los linajes de reyes mayas, para cronometrar los rituales de dioses mayas, para calcular los tributos para un estado maya. Con los reyes depuestos, los rituales prohibidos y un sistema administrativo español implementado, los glifos se volvieron inútiles.
No podías usar las matemáticas vigesimales y la caligrafía de Palenque para rellenar tu declaración de impuestos para la corona española. Es como si, de la noche a la mañana, decretaran que toda la programación de ordenadores del mundo debería hacerse en latín y con un ábaco. Lenguajes como Python o Java se volverían obsoletos y peligrosos de conocer en una sola generación. Durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, las ruinas de las grandes ciudades mayas fueron gradualmente redescubiertas por exploradores y aventureros. Puedes imaginarte como uno de ellos, abriéndote paso por la selva con un machete, para de repente encontrarte con los templos de Tikal o Palenque, perforando el dosel de la selva, el silencio, la grandiosidad. Todas partes, en las paredes, en las escalinatas, en los paneles, esas inscripciones intrincadas. Y nadie tenía la menor idea de lo que decían. La opinión académica dominante durante mucho tiempo, impulsada por artistas y exploradores románticos, era que los glifos no eran una escritura de verdad, eran vistos como símbolos puramente pictográficos o ideográficos, quizás representando conceptos místicos, esotéricos o simples decoraciones. Los exploradores miraban los glifos y veían de todo un poco, símbolos de la Atlántida, pruebas de una conexión con el antiguo Egipto, incluso mensajes de otras civilizaciones. Cualquier cosa, excepto la verdad que estaba justo frente a ellos. La historia de reyes y reinas, de guerras y nacimientos, escrita por personas reales. Una curiosidad fascinante de este período de silencio es que el conocimiento parece haber sobrevivido en susurros. En algunos documentos de la era colonial, escritos en español o maya con el alfabeto latino, encontramos las últimas brasas de la antigua tradición. Nobles mayas, al firmar sus nombres en testamentos o peticiones de tierra, a veces añadían junto a su firma alfabética un pequeño glifo, el símbolo de su linaje o su nombre en la escritura antigua. Era un último y discreto acto de identidad, un eco de un mundo perdido. Los historiadores todavía discuten la velocidad exacta con la que el conocimiento se fue. ¿Fue una caída por un precipicio? ¿Un apagón súbito después de la conquista? ¿O un declive más lento y gradual, con estos pequeños focos de conocimiento sobreviviendo en secreto durante un siglo o más? Estas firmas sugieren el segundo escenario, una desaparición lenta y melancólica. Pero, para el resto del mundo, el silencio era total. La civilización maya se convirtió en tema de fantasías. Eran un pueblo pacífico de astrónomos sacerdotes que vivían en armonía hasta que misteriosamente abandonaron sus ciudades. La escritura indescifrable alimentaba este mito. Parecía tan alienígena, compleja, tan que solo podría ser el producto de una mente muy diferente a la nuestra. Y así, durante casi 3 siglos, el legado intelectual de uno de los mayores pueblos de la humanidad permaneció encerrado. Las llaves se perdieron, los guardianes se fueron y la puerta estaba sellada. La escritura que un día registró el movimiento de las estrellas y la historia de los reyes se convirtió en solo un patrón decorativo, bello, pero mudo. El sistema de comunicación más vibrante y complejo de las Américas se había convertido en el mayor rompecabezas del mundo. Un rompecabezas que esperaba pacientemente, en piedra y papel, a una mente lo suficientemente terca como para intentar resolverlo desde cero. El silencio de 300 años es finalmente roto, no por un estruendo, sino por un susurro. Y ese susurro no viene de la selva de Yucatán o de una prestigiosa universidad occidental, sino del lugar más improbable que puedas imaginar. Un apartamento austero y abarrotado de libros en la Leningrado soviética de la posguerra. Es aquí donde encuentras al héroe improbable de nuestra historia, el hombre que encontró la primera llave para desbloquear la puerta sellada. Su nombre es Yuri Gnorosov.
No es un explorador con sombrero y machete. Es un lingüista silencioso, intenso, de mirada penetrante, que raramente sale de su despacho. A su alrededor, pilas de libros se elevan como rascacielos en miniatura. El aire huele a papel viejo y al té fuerte que bebe. A su lado, durmiendo sobre una pila de artículos, está su gata siamesa, Asia, su fiel compañera y, en su opinión, colaboradora. Mientras los grandes académicos occidentales estaban en México y Guatemala, midiendo templos y excavando tumbas, Knorosov estaba aquí, en medio del frío ruso, a punto de iniciar una revolución. En aquella época, el campo de los estudios mayas estaba dominado por una figura imponente, el arqueólogo británico Sir J. Eric S. Thompson. Y Thompson tenía una certeza absoluta. Los glifos no eran una escritura fonética. Eran, según él, ideogramas, símbolos místicos que representaban ideas, no sonidos. Usaba su enorme influencia para ridiculizar públicamente a cualquiera que se atreviera a sugerir lo contrario. Knorosov, aislado detrás del telón de acero, no tenía que preocuparse por la opinión de Thompson. Tenía en su mesa dos herramientas cruciales: una edición de los 3 códices principales y una copia del infame libro de Diego de Landa, La relación de las cosas de Yucatán. Y fue en el intento de Landa de crear un alfabeto maya donde Knorosov encontró la pista que todos habían ignorado. Landa le pidió a su informante maya que le diera el glifo para la letra B. El informante, que no pensaba en letras, sino en sílabas, le dio a Landa el glifo para la sílaba B. Knorosov fue el primero en percibir el error fundamental. Landa no había registrado un alfabeto, sino un silabario. Esta fue la epifanía. La piedra de Rosetta estaba escondida a plena vista en el trabajo del hombre que quemó la biblioteca. Armado con esta idea, Knorosov formuló su teoría. Propuso que el sistema era mixto. Algunos glifos eran logogramas, una imagen para una palabra, y muchos otros eran signos silábicos. Luego, necesitaba una regla de lectura. La llamó el principio de sinarmonía. La mayoría de las palabras mayas terminan en consonante, pero los glifos representaban sílabas de consonante vocal. Entonces, ¿cómo escribir la palabra kuts, pavo? Knorosov teorizó que usarían 2 glifos, kutsu. Si la vocal de la segunda sílaba era la misma que la de la primera, o hacía eco a la primera, sería silenciosa. Entonces, kutsu se leía como kuts. Era una hipótesis elegante. Ahora necesitaba probarla. Rebuscó en el códice de Dresde. Encontró la imagen de un pavo. Sobre la imagen había 2 glifos. El primero era el que Landa había identificado como Q. El segundo era uno que Landa había identificado como Tsu. Q, Tsu, Kuts. Funcionó. Por primera vez en siglos, una palabra fue leída directamente de un códice maya, como los antiguos escribas pretendían. El silencio se había roto. Knorosov, con la lógica pura como su única herramienta, había hecho lo imposible. Como él mismo declararía más tarde, en una frase que se convirtió en el lema del desciframiento: aquello que fue creado por una mente humana puede ser comprendido por otra mente humana. Existe una leyenda romántica de que Knorosov, como soldado del Ejército Rojo, encontró una rara edición de los códices en las ruinas de la Biblioteca Nacional de Berlín en 1945 y la rescató de las llamas. Es una gran historia, pero el propio Knorosov la desmintió, diciendo que encontró los libros en Moscú. La verdad es menos cinematográfica, pero no menos impresionante. Lo que hizo fue una hazaña intelectual, no militar. Cuando Knorosov publicó sus descubrimientos en 1952, la reacción en Occidente fue glacial. Thompson, el papa de los estudios mayas, lideró el ataque, llamando al trabajo de Knorosov propaganda marxista. Los historiadores todavía debaten los motivos de la furia de Thompson.
¿Fue el anticomunismo de la Guerra Fría? ¿Fue el orgullo de un decano del campo que no soportaba ser corregido por un joven soviético desconocido? ¿O genuinamente creía que la noble y mística civilización maya no podría tener algo tan mundano como una escritura fonética? Sea cual sea el motivo, la influencia de Thompson fue tan grande que el descubrimiento de Knorosov fue ignorado por la mayoría de los estudiosos occidentales durante otros 20 años. A pesar del rechazo, Knorosov continuó su trabajo en Leningrado. En una anécdota famosa, intentó incluir a su gata Asia como coautora en uno de sus artículos, pero el editor, sin sentido del humor, eliminó su nombre. Quizás fue la mayor injusticia en la historia de la epigrafía, pero el trabajo estaba hecho. La semilla de la revolución fonética había sido plantada. Knorosov probó que los glifos no eran solo arte o misticismo, eran lenguaje, eran historia. Había encontrado la cerradura y forjado la llave. La puerta, sin embargo, permanecía cerrada por la terquedad de la vieja guardia. Se necesitaría una nueva generación de estudiosos, menos intimidados por la sombra de Thompson, para finalmente tener el coraje de girar la llave y abrir la puerta. La llave que Yuri Knorosov forjó en Leningrado se quedó en la puerta durante casi 20 años, acumulando polvo ideológico. La vieja guardia, liderada por Thompson, simplemente se negaba a usarla. Pero el tiempo es implacable con los dogmas. En los años 60 y 70, una nueva generación de estudiosos que creció leyendo tanto a Thompson como los artículos de Knorosov comenzó a surgir. No tenían la misma lealtad ciega al viejo maestro, solo querían una cosa: leer los glifos. Y así la inundación comenzó. La primera gran grieta en la presa fue abierta por otra figura genial, la arquitecta e ilustradora ruso-americana Tatiana Proskuriakov, trabajando no con los códices, sino con las estelas de piedras negras. Notó un patrón que todos habían ignorado. Las fechas en los monumentos no parecían aleatorias o puramente astronómicas, se agrupaban. Había una fecha inicial asociada a un glifo de nacimiento. Años después, otra fecha, con un glifo que ella apodó Ascensión, mostrando a un hombre sentándose en un trono. Y finalmente, una última fecha, muchos años después, seguida por un glifo de un pájaro invertido, que solo podía significar muerte. Se dio cuenta de que no estaba leyendo sobre dioses o planetas. Estaba leyendo la biografía de reyes. Las estelas eran la historia de dinastías humanas. Con este único descubrimiento, Proskuriakov transformó a los mayas de místicos anónimos en personas reales con historia y política. El trabajo de ella proporcionó la estructura, el qué. El trabajo de Knorosov proporcionaba la herramienta, el cómo. Juntos eran la dinamita que haría estallar el misterio. Y la explosión ocurrió en una serie de conferencias legendarias. Las mesas redondas de Palenque. Imagina la escena. Un grupo de epigrafistas, lingüistas y arqueólogos, algunos ya establecidos, otros todavía estudiantes de posgrado, reunidos en una sala sofocante en México, con proyectores de diapositivas zumbando y pizarras cubiertas de dibujos de glifos. Era el equivalente académico de un festival de rock, pero en lugar de guitarras tenían conocimiento y en lugar de música estaban resucitando un lenguaje muerto. Era un proceso colaborativo y frenético. Alguien proyectaba la foto de una inscripción. Otro, al fondo de la sala, gritaba: «Espera, ese es el mismo glifo que vimos en Yaxchilán, junto al nombre de aquel rey». Corrían a la pizarra, dibujaban, comparaban, debatían. El proceso era lento y meticuloso, pero también lleno de esos momentos de pura genialidad. Un académico pasaba 5 años argumentando que un glifo significaba sangre. Otro pasaba 3 años insistiendo en que era árbol. Y entonces, una tarde en Palenque, alguien se daba cuenta de que sangre de árbol
Era una metáfora maya para savia, usada en rituales, y de repente todo tenía sentido. En este ambiente efervescente surgieron las nuevas estrellas de la epigrafía. Personas como Linda Shale y Peter Matthews, y el más notable de todos, David Stewart. Una de las curiosidades más increíbles de esta época es que Stewart hizo sus primeras contribuciones innovadoras cuando era solo un adolescente. Hijo de un mayista, creció rodeado de libros y dibujos de glifos. A los 12 años presentó su primer artículo académico en la Mesa Redonda de Palenque, demostrando que un solo sonido o palabra podía escribirse de varias maneras diferentes, confirmando la flexibilidad artística que hacía la escritura tan confusa. Debió ser toda una experiencia para los académicos más mayores ser corregidos por un chico que ni siquiera tenía carnet de conducir. Bonito artículo refutando la teoría de mi vida, chico. Ahora, si me disculpa, necesito replantearme mi carrera. Con cada nueva lectura confirmada, construían la parrilla silábica. Era la herramienta definitiva, una tabla con columnas para las consonantes y filas para las vocales, donde rellenaban cada cuadrado con los diferentes glifos que correspondían a esa sílaba. Ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu. La parrilla crecía cada año, convirtiéndose en el diccionario y la piedra de Rosetta de la nueva generación. El trabajo que Knorosov comenzó solo en su apartamento estaba siendo completado en tiempo real por una comunidad global. Incluso con la lectura avanzando, surgían nuevos debates. Hoy, por ejemplo, los historiadores todavía discuten la pronunciación exacta de ciertas consonantes o los tonos de la lengua maya clásica. Podemos leer el texto, pero recrear el sonido, la música exacta de la lengua como era hablada hace 1000 años, es un desafío que continúa. Lentamente, glifo por glifo, el pasado comenzó a hablar. Nombres emergieron de la piedra silenciosa. Kainich Janab Pakal, el gran rey de Milosi, Palenque, cuya tumba fue descubierta en 1952. Yasau Chan Kawil I, el rey de Tikal que derrotó a la ciudad rival de Calakmul. Y no solo reyes, sino reinas, como la poderosa señora Seiscielo. Las inscripciones revelaron guerras, alianzas, matrimonios reales, intrigas palaciegas. La imagen romántica de los pacíficos sacerdotes astrónomos se deshizo, reemplazada por una historia mucho más familiar y humana. Una historia de poder, conflicto y ambición. El proceso de desciframiento fue una resurrección intelectual. Cada glifo identificado, cada frase traducida, era un fantasma más que recuperaba su voz. Mirando hacia atrás, ves que la complejidad que hacía la escritura tan ilegible era, en realidad, su riqueza. La flexibilidad, el arte, la poesía, todo aquello que sirvió para proteger el conocimiento, ahora servía como un desafío fascinante para las mentes que intentaban desentrañarlo. Los mayas estaban finalmente contando su propia historia, en sus propias palabras. Ahora llegamos al meollo de la cuestión, la pregunta que planea sobre todo este viaje. Con toda esta complejidad laberíntica, ¿ellos mismos lograban entenderse? La respuesta corta es sí, pero la respuesta larga y más interesante es que la dificultad era tan inherente al sistema que muy probablemente hasta los propios maestros escribas necesitaban chuletas para trabajar. El sistema era, en parte, demasiado complejo para su propia memoria. Vamos a recapitular la carga de trabajo mental de nuestro escriba. Necesitaba haber memorizado cientos de logogramas y un silabario con múltiples opciones para cada sonido. Tenía que ser un artista, consciente de las reglas caligráficas y de los estilos regionales. Era un poeta, fluido en el lenguaje metafórico y ritualístico. Y por si fuera poco, era un matemático y astrónomo, manejando un sistema vigesimal para calcular ciclos de tiempo que se extendían por milenios. Es razonable esperar que un ser humano, por muy entrenado que estuviera,
¿Lograra mantener todo eso en la cabeza, accesible instantáneamente y sin errores? Probablemente no. Es aquí donde entra la teoría que humaniza a estos genios. Los códices, especialmente los más pragmáticos como el de Madrid, no eran solo libros para ser leídos, eran manuales de referencia para ser consultados. ¿Puedes imaginar a nuestro escriba ahora no como un oráculo infalible, sino como un experto altamente cualificado? El rey pregunta sobre el momento auspicioso para iniciar una construcción. El escriba, en lugar de recitar la respuesta de memoria, bien podría ir a su estantería, coger el almanaque relevante y buscar la combinación del día del calendario con la actividad construcción. Es reconfortante pensar que, antes de dar un consejo que podría costar una fortuna u ofender a un dios, hasta el sacerdote principal necesitaba echar un vistazo a su libro y pensar, ok, el día es 7 viento, la luna está menguante. ¿Qué dice el manual sobre asentar la primera piedra? Ah, cierto, se recomienda una ofrenda de jade y plumas de quetzal y evitar el lado norte. La propia existencia de las tablas astronómicas en el Códice de Dresde apoya esta idea. Esos cálculos complejos sobre los ciclos de Venus y los eclipses no se hacían de cabeza cada vez. La tabla era la herramienta, el resultado de un trabajo inmenso que luego se usaba como referencia para las predicciones del día a día. No disminuyen el brillantez de los mayas. Al contrario, muestran que eran prácticos. Hasta Isaac Newton usaba papel y pluma para desarrollar sus teorías. Una curiosidad que apoya esta noción de ayudas de memoria son ciertas vasijas de cerámica pintadas. Algunas de ellas, además de las escenas mitológicas, presentan filas de glifos perfectamente ejecutados, casi como un catálogo. Es posible que estas vasijas de lujo funcionaran como libros de estilo o bibliotecas de fuentes para el taller de un maestro escriba, un lugar donde podía consultar la forma correcta o más bella de un glifo específico o mostrar a sus aprendices cómo ejecutar un signo complejo. El gran debate académico aquí es sobre el nivel de fluidez. Los historiadores todavía discuten si un escriba de élite podía leer un texto complejo en voz alta con la misma facilidad que un pianista lee una partitura, un proceso llamado lectura a primera vista. O si la lectura era, en la mayoría de los casos, un proceso más lento de decodificación y consulta, más parecido a un ingeniero leyendo un diagrama técnico complejo. La verdad probablemente está en el medio. Un escriba ciertamente podría leer textos simples o familiares fluidamente, pero ante una inscripción de un dialecto extranjero o de un texto poético particularmente denso, la pausa para la consulta sería casi inevitable. Puedes imaginar las pequeñas frustraciones diarias. Un escriba en Tikal recibe un mensaje de un colega en Copán y pasa una hora intentando entender un glifo particularmente barroco. Finalmente, se rinde y llama al mensajero, con todo el respeto a su maestro. ¿Pero qué quiso decir con este glifo? ¿Es una deidad ancestral? ¿O simplemente estaba teniendo un día artísticamente exuberante? La comunicación entre ellos no siempre era transparente. Incluso los mejores escribas debían tener sus días malos. El rey se acerca y pregunta, ¿cuál es la profecía para la tarde de hoy? Y el escriba, quizás con la cabeza doliéndole de haber bebido demasiado balché, la bebida alcohólica maya, la noche anterior, hojea su códice disimuladamente e improvisa, «Ah, mi gran señor, la tarde es auspiciosa para la contemplación». Sí, una vigorosa contemplación de las nubes. Los dioses estarán muy satisfechos. La complejidad, por lo tanto, acaba revelándose como un arma de doble filo. Protegía el conocimiento, pero también hacía que su retención completa en la memoria de un individuo fuera casi imposible. Esto hacía que los libros físicos, los códices, fueran absolutamente indispensables. No eran solo el producto
del conocimiento eran el andamiaje necesario para mantenerlo y usarlo. Eran el disco duro externo de la élite maya. Esto hace que la quema de Landa sea aún más trágica. No quemó solo las historias, quemó los diccionarios, los manuales y las enciclopedias que eran necesarios para crear y entender nuevas historias. Y así respondemos a la pregunta de nuestro título. Los códigos eran casi ilegibles incluso para ellos mismos, no por incompetencia, sino por diseño. El sistema fue construido para ser tan vasto y multifacético que exigía una biblioteca, no solo una mente. La escritura no era solo un registro del pensamiento, era una prótesis para la memoria, una herramienta para pensar, y sin esa herramienta, toda la estructura del conocimiento maya estaba destinada a derrumbarse, y así, nuestro largo viaje a través del tiempo llega a su fin. Regresas del pasado, dejando atrás al escriba, al fraile, al lingüista soviético y a los jóvenes epigrafistas. Estás de vuelta en tu habitación, ¿Y qué traes contigo de este viaje? La historia de una escritura que nació en la genialidad, fue velada en complejidad, casi aniquilada por la ignorancia, y finalmente resucitada por la terquedad. El legado de esta escritura casi perdida es una lección sobre la naturaleza del conocimiento. Nos muestra cómo la complejidad puede ser una herramienta de poder y una expresión de belleza, pero también cómo puede hacer que el conocimiento sea frágil, dependiente de una fina cadena de transmisión humana. Un solo eslabón roto, una sola generación que no puede o no quiere enseñar, y siglos de sabiduría pueden convertirse en mera decoración. La historia de los glifos es un recordatorio de que quizás no sea la mejor idea crear una contraseña tan complicada que ni tú mismo puedas recordarla. Los mayas llevaron esa idea a un nivel civilizacional. Hoy, gracias a los esfuerzos colaborativos de cientos de estudiosos, se estima que podemos leer alrededor del 85 al 90% de los jeroglíficos mayas. Los nombres de los reyes y reinas de Palenque, Tikal y Copán son conocidos. Sus guerras y alianzas son estudiadas. La puerta que Knorosov desbloqueó ha sido totalmente abierta, y la historia que salió de allí es mucho más rica y humana de lo que los mitos de pacíficos astrónomos jamás podrían ser. Pero el legado más bonito no está en los libros académicos. Está vivo. Una de las curiosidades más conmovedoras de esta saga es el resurgimiento de la escritura entre Mayas de hoy. Millones de descendientes de los constructores de pirámides viven en Guatemala, México y Belice, hablando decenas de lenguas mayas. Para ellos, el desciframiento no fue solo un rompecabezas resuelto, fue la devolución de su herencia intelectual. Hoy hay un movimiento de nuevos escribas, jóvenes artistas y profesores mayas que están aprendiendo, enseñando y usando los glifos de nuevo, adaptándolos para escribir sus lenguas modernas, para pintar en murales, para estampar en sus ropas. La escritura, que permaneció en silencio durante siglos, está siendo hablada de nuevo por sus propios nietos. Por supuesto, esto genera nuevos debates. Los historiadores todavía discuten cuál es la mejor forma de usar este conocimiento. ¿Debe preservarse la escritura clásica como un artefacto congelada en el tiempo? ¿O debe alentarse a que evolucione, a que se convierta en una herramienta viva para el siglo XXI? Es la eterna tensión entre el museo y la calle. Después de esta noche, probablemente nunca más te quejarás de que un contrato o un manual de instrucciones es difícil de leer. Al menos no está escrito en un dialecto poético que exige el conocimiento previo de 400 dioses. La historia de los glifos nos muestra que la humanidad tiene un talento para crear sistemas increíblemente complejos, un talento casi igual para perderlos de forma catastrófica,
y un talento aún mayor para pasar siglos felicitándose por encontrarlos de nuevo. Es el ciclo de la vida intelectual. Es una gran historia. Una historia de un pueblo que grabó su alma en la piedra y en el papel, y de cómo esa alma, contra todo pronóstico, se negó a permanecer en silencio. Y ahora, nuestro largo viaje por la noche llega a su final. La historia termina. El sonido de mi voz se va volviendo más suave, más distante. Deja que el eco de las palabras se disipe, como el humo de un incienso de copal deshaciéndose en el aire de la noche. Relaja los hombros, siente el peso de tu cuerpo, entregándose a la cama, al confort, a la seguridad. Respira hondo y suelta el aire lentamente. Deja ir la complejidad de los glifos, las hogueras de la historia, los debates de los académicos. Deja todo eso atrás. Tu única tarea, ahora, es descansar. Tu habitación está en silencio. Afuera, quizás oigas el suave sonido de un ventilador o el murmullo distante de la ciudad adormeciéndose. Piensa en ese silencio de las ruinas en la selva, un silencio de siglos, un buen silencio, un silencio de paz. Encuentra ese mismo silencio dentro de ti. Tu mente, que ha viajado por tantos siglos esta noche, merece este reposo. No hay nada más que descifrar, no hay nada más que entender, solo la simple y agradable sensación de estar cómodo, de estar en paz. Permite que tus pensamientos se vuelvan como nubes pasando lentamente en un cielo nocturno. No te apegues a ninguno de ellos, solo obsérvalos pasar y desaparecer. Es hora de dormir, hora de soñar. Que tus sueños sean tranquilos, repletos de imágenes suaves e historias que solo tú entiendes. Duerme bien y descansa.